Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente hago un videito para explicar algunas dudas que han surgido a través de los medios que hemos usado para comunicarnos, donde se encuentran con dificultades para resolver la unión iónica y la unión covalente. Así que brevemente hacemos un resumen para poder resolver los trabajos prácticos y a presentarlos. Uniones químicas tenemos de tres tipos: iónica, covalente y metálica. En la iónica se combina un metal y un no metal. ¿Sí? Metales son aquellos cuya configuración electrónica, 1s2, 2s2, 3, toda la configuración electrónica termina en S. Y no metales son aquellas cuya configuración electrónica termina en P. Esa es la forma que lo vamos a clasificar. Y si no, van a buscar en la tabla periódica, en la parte de atrás de la tabla periódica, y nos va a decir si es metal o no metal, si tenemos dudas. La unión covalente se produce entre no metales, o sea que ambos van a terminar en P su configuración electrónica. Puede ser polar o no polar. Polar es cuando su diferencia de electronegatividad va de 0,5 a 1,7. Es decir, cuando yo pongo dos elementos o coloco dos elementos, dos átomos, iguales o diferentes, después vamos a ver cuándo ocurre en cada caso, hay uno que va a tener mayor tendencia a atraer los electrones hacia sí. Esa es la electronegatividad. Es como el poder que tiene un elemento o un átomo para atraer los electrones hacia sí. Donde uno va a ser más electronegativo y el otro menos. O sea que va a tener que atraer sus electrones más cerca de él que del otro. Eso ocurre en la unión covalente polar. Y en la unión covalente no polar tienen diferencias de electronegatividades bastante parecidas o nulas, porque puede ser de 0 a 0,4, y los electrones se atraen en forma bastante parecida. ¿De dónde saco yo la diferencia de electronegatividad? Depende de la tabla periódica que tienen. Si tienen esta tabla periódica, lo van a encontrar aquí atrás. Si tienen las otras tablas periódicas comunes, la celeste, les va a aparecer en la parte de adelante. Lo que van a hacer es restar la diferencia de electronegatividad de uno con el otro. Si le da un valor de entre 0,5 y 1,7, se tratará de polar, y si les da un valor, la resta de 0 a 0,4, será no polar. Y el último tipo de unión que ustedes tienen es la metálica, que ocurre entre metales. Esa solamente es una definición, no tiene ejercitación, pero tienen que saber que los electrones no pertenecen a un átomo en general, sino que van navegando a través de un mar de electrones, por lo que se conduce la corriente eléctrica, el calor y demás, que es una característica que tienen los metales, y no tiene ejercicios para resolver, sí tiene una definición. En la unión iónica, entonces, dijimos que se produce entre un metal y un no metal. Primer paso, realizo la configuración electrónica. En el caso del magnesio, que es el ejemplo que tenemos acá, tiene 12 y el cloro tiene 17. Realizo la configuración electrónica, como termina en S, se trata de un metal. En el caso del cloro, como termina en P, se trata de un no metal. En este caso, como es un metal y un no metal, la unión que se va a establecer entre ellos es iónica. ¿Y cómo la vamos a representar? Con flechitas. Entonces, primer paso, voy a representar a los elementos con los electrones de valencia, representado por cruces o puntitos. En el caso del magnesio, como su configuración electrónica termina en 3s2, le voy a representar a los dos electrones que tienen el último nivel con crucecitas. Y en el caso del no metal, que es el cloro, tiene 2 y 5, por lo tanto se van a sumar los electrones. O sea que el cloro tiene 7 electrones para combinarse. El metal pierde su electrón y se lo va a pasar al no metal para que llegue a 8. Como aquí ya tiene 7 y uno que recibió se queda con 8, le queda un electrón más al magnesio, por lo que voy a agregar otro cloro más, y de esa manera va a perder a todos sus electrones. El siguiente paso es ubicarlo mediante corchetes, porque acá se forman iones, ¿sí? El magnesio y el cloro. El cloro con sus 7 electrones y el que recibió. El cloro, como está dos veces aquí adelante, le voy a agregar un 2. Y en el tema de las cargas tengo que analizar. El magnesio perdió 2 electrones. Si perdió 2 electrones, perdió 2 cargas eléctricas negativas. O sea que quedan sobrando 2 cargas eléctricas positivas. Pierde 2 electrones, sobran 2 protones. Esa es la
transformación que ocurre en la unión iónica. Y en el caso del cloro, como cada cloro recibe un electrón, queda con un exceso de -1, que es la carga eléctrica negativa, ya que recibió un electrón. Este se denomina catión y este se denomina anión. Otro dato que nos queda ubicar es la unidad fórmula, que la unidad fórmula se trata de representar el tipo de átomo y la cantidad de veces que se repite. El magnesio se repite una sola vez y el cloro se repite 2 veces. Hasta ahí estarían los ejercicios de unión iónica. En este caso, cloro y carbono. Realizo la configuración electrónica, siempre realizo la configuración, y como ambos terminan en P, este tipo de unión es covalente. En este caso se comparten los electrones hasta llegar a 8. ¿Cuántos voy a tener que dibujar? En el caso del cloro voy a tener que dibujarle. Como es P, se suman los electrones, o sea que hago 5 más 2 son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el caso del carbono también debo sumar porque termina en P, pero tiene solamente 4. Entonces, en este caso, van a compartir y se simboliza con una cajita hasta llegar a 8. Este tiene 7 y uno que llegó ya tiene 8. Aquí también va a necesitar el carbono un cloro para cada electrón para que este también pueda llegar a 8. ¿Por qué? Porque ambos tienen que llegar a 8. ¿Sí? Por eso se representa con una cajita. Esta es la estructura de Lewis. Después yo les puedo llegar a pedir la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada lo que vamos a hacer es representar al enlace, a la unión, perdón, y en cada enlace le voy a dibujar un guión, una raya, para establecer el tipo de enlace que se formó. En este caso se formaron 4 enlaces simples compartiendo un par de electrones. Otra cosa que les va a aparecer es la fórmula molecular, que es la equivalente a la unidad fórmula. En este caso les muestra el tipo de átomo y la cantidad de veces que se repite. El carbono se repite una sola vez y el cloro se repite 4. Esa es la fórmula con la cual vamos a representar a ese compuesto. El tipo de unión que se establece es la unión covalente dativa. También son no metales, pero en este caso nos van a sobrar los electrones y nosotros tenemos que completar con oxígeno en ese caso. Fíjense, en el caso del azufre termina en P4, es un no metal, y ¿cuántos electrones debe dibujar? 6. En el caso del oxígeno también es un no metal, termina en P4 también, por lo tanto le voy a dibujar 6 electrones también. Recuerden que se suman cuando terminan en P, perdón. En ese caso se forma la unión covalente, ¿sí? Esto es una unión covalente doble para que puedan llevar ambos a completar 8. Pero ¿qué pasa? Puede ser que tengamos 2 oxígenos para formar esa molécula y se forma ese tipo de unión que es la unión covalente dativa, donde se aporta el par de electrones. Y como tiene acá un par de electrones más el azufre, también puede aportar para que este oxígeno pueda estar completo. Eso se llama unión covalente dativa. Ocurre cuando tengo un elemento y muchos oxígenos, ¿sí? En ese caso se completó todo. Este es un par, siempre es de a par la unión covalente dativa. Se aporta a pares para que el oxígeno pueda llegar a 8. Fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada copió lo mismo, recuerden que la estructura, solo que aquí se representa con una flecha y acá, como tengo unión covalente doble, es una doble rayita. Y en el caso de la fórmula molecular es el tipo de elemento azufre y oxígeno. Azufre tengo 1, oxígeno tengo 3. Y hasta ahí quedó la unión covalente dativa. En cuanto a los prácticos, recuerden que para este video van a resolver el práctico número 6 y el número 7. El número 6 les pregunta la estructura de Lewis. Cuando le pregunta eso es realizar las estructuras con las cajitas y determinar si es iónica o covalente. Eso lo van a saber con la tabla periódica y de acuerdo a cómo termine su configuración electrónica. Cuando tienen que analizar el número de electrones ganados o perdidos porque son uniones iónicas y uno transfiere un electrón a otro. Después les hace una pregunta con respecto a la teoría, que también está en el práctico. Y cuando les dice utilizar los valores de electronegatividad, ahí van a tener que usar la tabla periódica y restar los valores para saber si se trata de una unión iónica, covalente, polar o no polar. Recuerden, iónica, la diferencia de electronegatividad va a ser mayor de 1,7. Covalente, polar va a ser de 0,0 a 0,4. Va a ser poquita la diferencia de electronegatividad.
y de 0,5 a 1,7 es covalente no polar. Y después les analiza un gráfico donde tienen que identificar el tipo de enlace de acuerdo al tipo de elemento. Y en el práctico número 7 les hace unas representaciones del tipo de enlace o uniones que tienen que establecer entre ellos, si es covalente, iónica y demás, y qué ocurre con los electrones, si se pierden o se ganan. Estructura de Lewis en el punto número 2 tienen que hacer el desarrollo de la estructura de Lewis con las cajitas, con las flechitas. En el punto número 3 les van a indicar qué tipo de enlace, si es simple, doble o triple, de acuerdo a la cantidad de electrones que se comparten. En el otro verdadero o falso, por ahí el que tienen diferente es el número 5, donde les representa mediante Lewis con 2 puntitos, con 1 puntito, con 7 puntitos, son los electrones. Entonces les dice si son iones, si no son iones, qué tipo de iones, si tiene poquitas crucecitas, 1, 2 y 3, se tratará de un catión, porque es un metal, que tienen pocos electrones que los van a perder. Si tiene de 4 en adelante, se tratará de un no metal, donde tiene tendencia a atraer los electrones, por lo tanto se tratará de un anión. Así que analicen ahí. Y después tienen un gráfico donde tienen al tono oxígeno con el hidrógeno, les habla de una frase que hablan los oxígenos y tienen que analizar y luego marcar con una cruz la opción correcta. Espero que les haya servido de ayuda este videito. Cualquier cosa me consulta.